Bien, hermanos, Dios les bendiga. Una vez más, vamos a continuar entonces con nuestra pequeña serie del costo de seguir a Cristo en Lucas capítulo 9. En el primer sermón estuvimos hablando acerca del costo que implica seguir a Cristo, renunciando a todo lo que poseemos. Quien no renuncia a todo, dice Jesús, no puede ser mi discípulo. La semana pasada entonces estábamos hablando acerca de la lealtad que Jesús exige para aquellos que desean seguirlo. Jesús llama a ese hombre y el hombre dice que sí, que lo va a seguir, pero pone condiciones primero para seguir a Cristo, y Jesús le hace entender que para seguirlo su lealtad y su amor deben estar enfocados en Cristo y en nadie más. Entonces, en esta semana, en los versículos 61 al 62 del capítulo 9, vamos a ver entonces que para poder ser discípulo de Cristo hay que aceptar la absoluta autoridad de Jesús. No puede haber una autoridad mayor que la de Cristo si deseamos ser discípulo de Cristo. Dice Lucas capítulo 9, versículos 61 al 62. También otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Y si ustedes pueden notar, este hombre, al igual que el primero de este pasaje desde el 57, al igual que el escriba, este hombre es quien voluntariamente se ofrece a seguir a Cristo. El escriba se ofreció a seguir a Cristo, pero no calculó el costo de seguirlo. Por eso Jesús le dice: el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, a pesar de que los animales como las zorras y las aves tienen cuevas y tienen nido. El Hijo del Hombre no tiene. Si tú lo que estás buscando es fama, posición, gloria, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. El hombre no calculó el costo de seguir a Cristo. Se ofreció como voluntario sin calcular el costo. El segundo, que fue el de la semana pasada, no es él que se ofrece. El hombre está ahí en el camino por donde Jesús va pasando y Jesús lo llama. Pero este hombre pone una excusa para seguir a Cristo, aparentemente válida. Deja que primero vaya y entierre a mi papá y después yo te sigo. Este hombre, el tercero, al igual que el primero, se ofrece voluntariamente a seguir a Cristo. Pero a diferencia del primero, él sí calculó cierto costo, porque él dice: te seguiré, Señor, pero primero déjame que me despida de los que están en mi casa. Como una combinación del primer hombre que se ofreció pero no calculó. Él se ofrece, y como el segundo hombre que no se ofreció pero calculó el costo de seguir a Cristo y dijo: no, primero déjame enterrar a mi papá. Este también se ofrece como el primero y pone una excusa como el segundo hombre. Quedó bien, ¿verdad? Aparentemente iba a quedar bien frente a Cristo, iba a quedar bien frente a la multitud que estaba allí. Y igual que el de la semana pasada, podríamos decir: pero ¿y qué tiene de malo que este hombre se tomara unos minutos para volver
a su casa, ya que iba a seguir a Jesús y estaba en el camino, ¿qué iban a pensar sus padres si seguía caminando con Cristo hasta Jerusalén y ni siquiera se devolvió a despedirse y a decir no nos vemos más? Porque se iban a preocupar sus padres. Ay, se desapareció mi hijo, ¿y a dónde estará? Se busca, vivo o muerto. No, vivo. Probablemente tendrían que poner un cartel de se busca si se desaparecía. De hecho, hace un par de semanas desapareció un niño. ¿Y cómo estaba la familia y parte de la población puertoplateña preocupada y publicando en las redes sociales porque el niño se había desaparecido? Sus padres no sabían dónde estaba. Entonces, ¿qué tenía de malo que este hombre se fuera a despedir? Igual que la semana pasada, entonces, necesitamos entender cómo funciona la vida, cómo funcionaba la vida en el Oriente. Recuerden, nosotros estamos en el lado occidental del mundo y las cosas podemos leerla en la Biblia, y si la interpretamos como nosotros la conocemos y la vemos, pues podemos no hacer una buena interpretación. Entonces, esa palabra despedirme en griego es apotazo y se puede traducir como decir adiós o ausentarse. Normalmente en las traducciones bíblicas se usa la palabra despedirse o decir adiós, que no es incorrecto traducirlo de esa manera. Sin embargo, para nosotros, cuando leemos despedirnos, nos da un sentido. Puede darnos un sentido que no es el correcto, aunque la palabra está correctamente traducida. Es decir, el griego que leía apotazo y de la región en Oriente sabía perfectamente lo que el escritor estaba diciendo al escribir apotazo. Sin embargo, nosotros no. Esa palabra que quiere decir adiós o despedirse y que también significa ausentarse, hay una pequeña diferencia. ¿Y cuál es? Quienes se quedan en la casa son los que dicen adiós. El que se va pide permiso para irse. Este hombre deja ir a mi casa a que me despida. A decir adiós no era a decir adiós. Quienes tenían que decir adiós eran sus padres que se quedaban. Él tenía que pedir permiso para ausentarse y sus padres tenían que dar esa autorización. Sus padres tenían que dar ese permiso. Bailey Kenneth, en su libro de Las parábolas de Lucas, lo dice de esta manera: todo el que estuviera escuchando aquella conversación sabía que era normal que el padre no le diera permiso para irse a formar parte de una empresa cuestionable. Por tanto, ese hombre ya tenía la excusa preparada. Por mucho que llore o insista, su padre no le va a dejar marchar. Hay una antigua traducción de las Escrituras de Siria que este versículo lo traduce de la siguiente manera. Dice Bailey: deja que primero explique mi caso a los que están en mi casa. Mientras que nosotros leemos, deja que primero me despida, esta antigua traducción de Oriente lo traduce de esa manera: deja que primero explique mi caso a los que están en mi casa. A ver si me dan el permiso. Estos traductores sabían perfectamente que este hombre no iba a casa a darle a su padre el último abrazo, ni a oír las palabras de despedidas y buenos deseos de boca de su madre. Iba a su casa para dejar que sus padres ejercieran su autoridad sobre él. Es decir, a poner el llamamiento de Jesús bajo la autoridad de sus padres. Eso dice Bailey. Eso era lo que él estaba haciendo.
cuando él dijo, deja que me despida, no era un adiós y nos vemos quizá después. Era, yo sé que mi papá y mi mamá se van a negar. Tengo la excusa preparada para no seguir a Jesús. Entonces quedo bien ante Jesús, quedo bien ante la gente porque no soy yo. Son mis padres los que no quieren que yo vaya. En Oriente, la autoridad del Padre es casi divina. Es como la autoridad de Dios. Este mismo hombre, Bailey Kenneth, dice que explicando ese pasaje en un seminario a un grupo de personas de Oriente, cuando le dice lo que Jesús quiere decir, que es que la autoridad de Cristo está por encima de la de los padres, dice que los estudiantes se quedaron pasmados, sorprendidos, que la autoridad de Jesús está por encima de la de... Porque en su cultura la autoridad mayor está en la de los padres. De hecho, si hay un hombre profesional que viva en Santo Domingo, que es la metrópolis, ¿verdad? De aquí. Para él cambiar de empleo, para tomar una decisión importante en su vida, para irse de viaje a otro país, él viajaría desde Santo Domingo hasta aquí a Puerto Plata, primero a consultar a ver qué dicen sus padres, pero ya es un adulto. Y sobre todo, porque quien estaba diciendo que su autoridad es mayor que la de los padres era un hombre que no pasaba de los 30 años de edad. Todavía peor, no era un viejito, un anciano que estaba dando su autoridad. No, mi autoridad está por encima. No, era un joven de 30 y tanto. De hecho, yo ya tengo 36, o sea que actualmente soy más viejo que ese Jesús. De entonces, ¿qué dijo? Que su autoridad estaba por encima de la autoridad de los padres. Entonces, no es un simple despedirme, es una excusa que pone la autoridad de los padres por encima de la autoridad de Jesús. Y Jesús le dice, no, lo siento, mi autoridad es absoluta, mi autoridad está por encima de la autoridad de tus padres. Si quieres seguirme, tienes que entender eso. Entonces, nuestro primer punto, entendiendo este contexto cultural, es Jesús no acepta que haya una autoridad mayor que Él. Jesús no acepta que haya una autoridad mayor que Él y quienes desean seguirlo tienen que poner a Jesús por encima y la autoridad de Cristo por encima de todas las cosas. Y la Biblia es clara en ese sentido. En Romanos capítulo 10 nos dice, capítulo 10 versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y como dije en el primer sermón, mucho se habla de Jesús el que sana, Jesús el que hace milagros, Jesús el que salva, Jesús el amigo, y Él es todo eso y más. Pero Él quiere que sea reconocido y que lo reconozcamos como Jesús el Señor. Fíjense que aquí en este pasaje no dice que si confiesas que Jesús es tu amigo, serás salvo. No dice si confiesas que Jesús es poderoso para sanarte o para sacarte del problema, serás salvo. Dice, si confiesas que Jesús es el Señor, serás salvo. Así que quien predica a un Cristo que sana y que salva, sin el compromiso de la autoridad de Cristo sobre nuestras vidas, no lo está haciendo como mandan las Escrituras, porque Cristo quiere ser y lo es
quiere ser el Señor de tu vida, el dueño de tu vida. Y los discípulos lo tenían claro. Pablo en sus cartas utiliza muchas veces. Pablo, en la introducción de la carta, Pablo, siervo de Jesucristo. Siervo, esclavo de Jesucristo. Pedro también, apóstol, siervo de Cristo. Necesitamos predicar. Más que la salvación es el señorío de Cristo. Si leemos en el mismo libro de Romanos, capítulo 1, Pablo enseña la condición del hombre. ¿Cómo es que el hombre pierde la salvación? ¿Cómo es que el hombre se encuentra perdido? ¿Qué es lo que el hombre hizo? Dice en el capítulo 1 que no honró a Dios ni le dio gracias. Y luego dice que cambió la imagen de Dios por forma de hombre y de animales. No le adoramos como Dios, es decir, no le adoramos como Señor. Desplazamos el señorío de Cristo, el señorío de Dios, la autoridad de Dios y la desplazamos hacia nosotros mismos. De hecho, el hombre de hoy creo que siempre, que es el centro de atención. Yo. Y vemos muchos mensajes en las redes donde se exalta la figura del hombre, del ser humano, porque tú eres. No dejes que nadie, porque tú eres. Ponte positivo porque tú puedes. Y se exalta la figura del hombre, donde el hombre es el Señor y dueño. Pero también hemos desplazado el señorío de Dios, el señorío de Cristo, a figuras, a imágenes. Idolatramos otras cosas que no es Dios. Y no estoy hablando solamente de un cuadro o de un muñeco que alguien tenga en su casa, porque quizá aquí ninguno o muy pocos tenga en su casa alguna figura o alguna imagen a la cual adore. Pero tenemos, los que somos casados, esposas, tenemos esposos, las mujeres, tenemos hijos, tenemos empleo, tenemos un título, una profesión a la cual podemos darle el señorío de nuestras vidas, la autoridad en nuestras vidas. Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que para ser salvo el hombre necesita reconocer a Cristo como el Señor. Y esa palabra Señor en griego es kurios, que se usaba para reyes, se usaba para personas con autoridad, pero que en las Escrituras se utiliza para llamar a Cristo Señor de todo. Es el que tiene básicamente toda la supremacía, el que tiene suprema autoridad y control sobre el universo. Entonces, cuando Pablo dice que si confesares a Jesús como el kurios, el supremo, el que tiene toda la autoridad, no solamente de tu vida, sino del universo. Y es interesante porque Pablo se lo está diciendo a la iglesia de Roma. Y lo está diciendo en un momento donde no era muy grato ser cristianos. Ahora cualquiera puede decir, Jesús es el Señor. Muchos que no son creyentes dicen, Jesús es el Señor. Pero aquí, confesar con nuestra boca que Jesús era el kurios, el Señor, el soberano, era negar entonces que el César era el kurios,
el soberano, el que tenía la autoridad. Y ya ustedes saben lo que eso implica. Decir que el rey no es el rey, decir que el rey no es el soberano, sino otro, hay problema, traición, hay que matarlo a ese. Entonces, si confiesas que Jesús es el Señor, y para confesar eso en un mundo y en un lugar donde tu vida está en juego, debe haber una verdadera convicción. Yo jugarme la vida diciendo que Jesús es el Cristo, no teniendo una verdadera, que Jesús es el Señor, el Curios, no teniendo una convicción verdadera de que lo es y desafiando la autoridad política y militar, muy difícil. Tengo que estar convencido de que verdaderamente Cristo es el Señor, aunque me quiten la vida. Si confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El comentario F.B. Meyer nos dice, la cual, hablando de la salvación, no solo depende del creer con el corazón, sino que requiere la confesión de que Jesucristo se ha convertido en el Señor y el Rey de toda la creación. Hay una convicción y una confesión de que Jesucristo se ha convertido en el Rey y Señor de toda la creación. Pero, ¿qué pasa? Dice Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del que me envió. Si volvemos al pasaje, si no se han ido del pasaje, ahí en Lucas capítulo 9, versículo 61, este hombre dice, te seguiré, Curios, te seguiré, Curios. Frente a la multitud que seguía a Jesús, él llama a Jesús Señor. Él llama a Jesús el Curios frente a la multitud. Pero ese señorío de Cristo que él estaba confesando frente a la multitud estaba por debajo del señorío de su papá, de la autoridad de su papá. Primero permíteme que vaya a pedir permiso y si me lo dan, yo te sigo. Entonces, el Curios que él llama, que él confiesa, no es el Curios que Pablo está diciendo que hay que poner a Jesús por sobre todas las cosas. Por eso Cristo dice, no todo el que dice, Señor, Señor, va a entrar al cielo. No solamente por confesarlo, por decirlo. Porque como les dije, hay muchas personas que no son cristianas y dicen Jesús es el Señor. Ponen letrero en su casa, Jesús es el Señor. El que tiene carro, en su carro pone un sellito, Jesús es el Señor del universo. Está haciendo una confesión, pero no hay convicción en el corazón de que Jesús verdaderamente sea el soberano de todo el universo. Y Jesús no acepta una autoridad mayor que la de Él. Así que quienes deciden seguir a Cristo, ser un discípulo de Cristo, no solamente deben renunciar a todo, no solamente deben poner su lealtad y su amor en Cristo, sino que deben reconocer que el único soberano en su vida es Cristo. Y hay diferencia entre Jesús
Jesús amigo y Jesús Señor. Si el amigo, incluso Jesús es el que salva, si Jesús solo me salva sin ser mi Salvador, la salvación es un regalo, ¿verdad? Yo recibo ese regalo y los amigos pueden ser agradecidos y pueden no serlo. Pueden deber un favor y pueden olvidarse y no deber ningún favor. Pero el Señor no. Cuando el Señor manda a hacer algo, el siervo o el esclavo no tiene alternativa. Me dan un regalo, luego esa persona me pide, sin relación al regalo, me pide un favor, yo puedo negarme. Aunque por recibir un regalo, normalmente uno se siente comprometido. Pero, ¿puedo negarme? Pero si es el dueño y el señor que le dice al esclavo que haga algo, le haya dado o no le haya dado, el esclavo de buena gana o de mala gana tiene que hacer lo que el Señor le diga. Y Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro amigo, pero sobre todo, Cristo es nuestro Señor. Tenemos que hacer lo que Él dice, aunque no nos guste lo que nos pida, porque somos esclavos. Y el que todavía no es creyente tiene que estar dispuesto a ser esclavo de Cristo para beneficiarse de la salvación. Número 2, el discípulo con lealtades divididas es perjudicial para la obra del reino y por lo tanto no es apto para formar parte de él. ¿Qué le responde Cristo cuando este hombre dice, yo te voy a seguir, pero primero déjame pedir permiso? Jesús le dice, ninguno, y aquí utiliza una parábola. Utiliza una parábola en el versículo 58 con aquel escriba, cuando le habló de las zorras y de las aves, y utiliza otra parábola en este versículo 62, donde le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para la agricultura. Ninguno usa la figura del arado para dar una enseñanza acerca del reino de Dios. El arado oriental antiguo, ya verdad, ahora hay máquinas que usted se monta y hace el trabajo más rápido y con más calidad, con menos personas. Pero el arado oriental antiguo usaban 2 bueyes, un arado, y la persona que lo manipulaba normalmente lo agarraba con la mano izquierda y usaba con la mano derecha una vara como de 2 metros con una punta de metal, ¿verdad? Para motivar a los bueyes, pero tenía que estar concentrado mirando entre los bueyes y con su vara para que el surco no se torciera y dañara el que ya se había hecho. O sea, ni servía este porque se torció, ni sirve el otro porque ya lo dañaron, se metieron para allá porque el hombre se distrajo y mientras estaba mirando para atrás, el surco se torció y se dañó. Entonces, no sería apto para la agricultura una persona que no esté concentrada y enfocada. Es un trabajo arduo
es un trabajo duro, es un trabajo exigente y que requiere concentración, porque además de estar pendiente, si habían piedras para no poner a los bueyes a trabajar de más y a cansarse más rápido, tenía que estar pendiente de que si había piedra, levantar el arado para continuar y así no cansar a los animales. O sea, tenía que ser una persona que estuviera pendiente a lo que está haciendo. Si se distraía, no servía para eso. Jesús dice, los que deciden seguirme no pueden ser personas que se distraigan. No pueden tener lealtades divididas. Estoy con Jesús y estoy con el mundo. Me atrae lo del mundo. En Mateo capítulo 6, versículo 24, Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará más a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí tenemos una lealtad, una autoridad dividida. Y aunque el pasaje aquí en el Sermón del Monte está hablando de las riquezas y cómo las personas, el joven rico, por ejemplo, Jesús le dice, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y ven y sígueme. Dice la Biblia que bajó su cabeza triste y se fue porque tenía muchas posesiones. Es decir, su vista, su lealtad estaba hacia Mamón, las riquezas, el Dios del bienestar, de la prosperidad, y no en Dios. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre sigue a Cristo, es leal. Mira qué autoridad, maestro. ¿Y a quién le pregunta? No le preguntó a cualquiera. Pero cuando Cristo lo pone en la balanza, para que él se dé cuenta, no para Cristo darse cuenta, porque ya Jesús sabía quién era, para que él mismo se diera cuenta qué pesaba más en su balanza. Y al final resultó que las riquezas pesaban más que su deseo de ser salvo, que su deseo de seguir a Cristo. Y cuando Jesús dice que es muy difícilmente entrará un rico en el reino de Dios, los discípulos se sorprenden y dicen, wow, ¿y entonces? ¿Y quién puede ser salvo si los ricos no pueden ser salvos? Y entonces Cristo le dice que para los hombres es imposible, pero que para Dios todo es posible. Y Pedro le dice, ¿y nosotros, sus discípulos reales, que hemos dejado todo? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y Jesús le dijo que esos que le siguen y que han dejado casa, padre, madres, hijos, esposa, esposo, por seguirlo a Él, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, recibirán 100 veces más lo que han dejado. Pero miren, Pedro le dice, y nosotros que lo hemos dejado todo, que te hemos puesto a ti sobre todas las cosas, ¿qué va a pasar con nosotros? Nadie puede servir a dos señores. Hay una traducción antigua del árabe donde estas palabras de este hombre cuando dice que deja que me despida de mis padres, incluso la misma traducción de Siria antigua
que les leí ahorita, que dice, deja primero que arregle las cosas en mi casa. Era, deja, además de pedir el permiso para sus padres, arreglar los asuntos de mi casa. Es decir, manejar las riquezas de mi casa, los negocios de mi casa. Hacer lo que un hijo normalmente haría. Deja que vaya a arreglar las cuentas o las cosas de mi casa. Aunque el sentido primero, aunque el sentido real más de acuerdo a las Escrituras era ir a pedir permiso poniendo la autoridad de Cristo sobre la autoridad de sus padres, sobre la autoridad de Cristo, también hay una intención de Él manejar los asuntos de su casa, lo que nos lleva entonces a esta parte de esta lealtad dividida, donde quiero seguirte, pero también quiero estar pendiente de las cosas de este mundo. Jesús no acepta una autoridad mayor, pero tampoco acepta una autoridad igual. No, ni más ni menos. Los dos son iguales. Los padres a veces ponemos a los hijos entre la espada y la pared con esto. Le decimos, ¿a quién tú quieres más? ¿A tu mamá o a tu papá? Y el niño sabiamente dice, a los dos. Lealtad dividida. Yo quiero escuchar que digan, a ti, papi. Y cuando la mamá no está, ¿a quién tú quieres más? A ti, papi. Y cuando yo no estoy, ¿a quién tú quieres más? A ti, mami. Jesús no acepta una autoridad por encima ni igual. Porque o amará a uno y aborrecerá al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a las cosas del mundo. Porque el mundo, como dijimos la semana pasada, el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Seguir a Jesús no es sentir un brillo de una luz interior o hacer un descubrimiento intelectual, sino que se compara con una tarea creativa, pero dura y exigente, como poner su mano sobre el arado y unirse a un equipo de bueyes. Así como es duro el trabajo del arado, o era duro el trabajo del arado, tiene sus dificultades ahora, pero no con esa dificultad del momento. Así como era dura y exigente, así mismo es la tarea de seguir a Cristo. Es dura y es exigente. Como les decía, en Juan capítulo 6, muchos de sus discípulos, al oír lo que Jesús estaba hablando en ese contexto, dijeron, bueno, esto es duro. Y muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando se dieron cuenta de lo que verdaderamente era seguir a Cristo, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Si tú eres un discípulo de Cristo, todavía tienes chance de mirar para atrás y dejar de seguir a Cristo. Si no eres cristiano, todavía está tiempo de decir, uy, pero eso es duro. Ser cristiano no es fácil.
Poner a Jesús sobre todas las cosas, ser leales a Jesús, amarlo sobre todas las cosas. Eso es duro. Eso no es para mí. Da tiempo todavía. Pero los que no, hermanos, es duro. Hay que obedecer. Hay que obedecer a Cristo. Él es el Señor. Él es el Curios. Y no estamos vendiendo pajaritos que vuelan, florecitas en el campo. El evangelio no se vende, la salvación es gratis. Pero hay un costo que pagar. Hay que renunciar a todo. Hay que poner nuestra lealtad en Él y hay que reconocerlo como la autoridad absoluta en nuestra vida. Si queremos ser discípulos de Cristo. Y Cristo dijo, y entonces dijo Pedro, ¿y nosotros qué va a pasar que lo hemos dejado todo? Bueno, pues cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, grande es tu galardón. Grande es si decides, si calculaste, tienes que calcular lo eterno. Bueno, grande es el galardón. Entonces yo prefiero, yo le decía a un amigo cuando era más jovencito, bueno, yo prefiero pasar trabajo aquí, ser pobre aquí, pasar trabajo, sufrir aquí y luego gozar eternamente. Y no al revés, gozar aquí, tener de todo y sin rumbo y luego sufrir eternamente. Si decides seguir a Cristo, grande será tu galardón. Pero mientras estemos aquí en la tierra, sepa que se pasa trabajo. Hay responsabilidad, hay compromiso. Amén. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, te alabamos, te honramos y te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, te pido que tu Espíritu Santo abra el entendimiento de aquellos que no te conocen, que iluminen sus mentes, sus corazones, para que a pesar de lo duro y difícil que sea seguirte, de las responsabilidades y los compromisos que hayan, saber, oh Dios, que tú das la fortaleza, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Tenemos al Espíritu Santo que nos da poder. Tenemos su compañía para guiarnos a donde quiera que vamos, para enseñarnos, para corregirnos. En medio de este camino no estamos solos, sino que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Ayúdanos a prestar más atención. Así como Pablo decía, prosigo al blanco, prosigo a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. No mirando atrás, oh Dios, porque quien mira atrás no es apto para el reino de Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.